Ya sí, dice. Ujú. Ok, estoy grabando ya. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos. Hoy, continuando con la primera carta de Timoteo, toca Timoteo 5 del 1 al 16. 16 versículos. Wow. Yo siempre hacemos pocos versículos y ahí pasamos 2 horas. Con 4 versículos, si con 4 versículos pasamos 2 horas, con 16 debemos pasar 8 horas, entonces, pues, matemáticamente. Entonces no puedo estar aquí todo el tiempo. Tengo que trabajar. No, mentira. Yo tengo Aunque, célula a las 10. aunque es larguito, pero creo que lo tengo más o menos resumido para que no sea tan largo, pues. Ok. Creo que lo debo tener así. Bueno, pues, vamos entonces a comenzar orando. María Virginia nos encomienda, Vamos hermana. pues, ¿cómo no? Padre amado, bendito sea, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos y desde allí, Señor, controla todo. Venimos esta mañana ante ti, Padre Santo, a ponernos en primer lugar a cuenta contigo, pidiéndote que nos limpies de cualquier acción que hayamos cometido que no cumple, Señor, con el propósito que tú tienes para nosotros y también dándote infinitas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias también por hoy, por la vida de nuestro hermano Pepe Perdomo, porque el tiempo que estuvo en la tierra te sirvió, Padre Santo, y lo ha llamado a tu presencia y descansará hasta el momento en que tú regreses a nosotros, Señor. Ponemos este estudio, Padre Santo, bajo, bajo tus alas poderosas y amorosas, Señor, para que nuestro hermano José tú le des la sabiduría, Señor, le des toda la probancia para que Él pueda explicarnos estos 16 versículos que vamos a ver hoy, Señor, y puedan ellos ser de crecimiento no solamente para nuestra alma y espíritu, sino también para poderlo transmitir nosotros a otras personas, Señor, que lo llevemos al campo de acción nuestro, que es el mundo, para que conozcan de ti también, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, te damos gracias en cada una de nuestras casas, por nuestra vida, por nuestra salud, por todo lo que nos da, Señor, por la provisión diaria. Bendito sea, Señor, y en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, Señor, comenzamos y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, no vamos a leer todo el texto como generalmente hacemos porque es largo para ganar un poco más de tiempo, pero sí vamos a leerlo de manera seccionada. Vamos a revisar un poco el versículo 1 y 2. Tengan su Biblia abierta, aunque yo lo tengo aquí en Reina Valera. Comienza Pablo diciendo: no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Qué verbos vemos qué dos verbos importantes vemos en este versículo? Reprender y exhortar. Reprender y exhortar. Son dos verbos. Dice, no reprenda, sino exhórtale. Uno está como en negativo, no hagas esto, sino haz esto, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué significa reprender y qué significa exhortar? Reprender es llamar la atención. Exactamente. Es reconducir algo que vemos que no, a través, ¿verdad? De consejos, de conserjería hacia la persona, en el buen sentido, no de regañarlo por regañarlo, aunque también abarca a veces eso. Muy bien. Aunque Pablo dice aquí no reprenda, sin embargo, la actitud de reprender es bíblica. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:2, 2 Timoteo 4:2, vamos a leer pocos versículos auxiliares, ¿no? Pero 2 Timoteo 4:2 dice: no predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, dice, reprende, exhorta. Entonces, la idea de reprender es bíblica. Ya vamos a ver la diferencia en que estriban ambos términos, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 18:15, también aparece la idea de reprender, y aquí es propiamente de parte de Jesús. Mateo 18:15 dice el Señor Jesús: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú él solo, no en público, ¿no? Sino algo. Y por último, acerca de exhortar, en Hechos 21,
también aquí se llama a exhortar. Ya vamos a ver la diferencia entre ambos términos. Y está aquí. Esta versión dice, no le hables fuerte a un hombre mayor, sino aconséjalo a tu papá. Reina Valera dice, después que él cesó del alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado. Entonces, ahí dice, no, ¿cómo es que dice, Tania? Perdón. Estoy hablando de Timoteo 5:1. No le hables fuerte a un hombre mayor, sino Ok. aconséjalo como si fuera tu papá. Muy bien, Trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. muy bien. Reprender, estaba buscando por allí, dice, amonestar a alguien por un error o una falta implica que la persona se dé cuenta de su error exigiéndole una forma de disciplina. Bueno, el versículo que leímos ahorita es en 2 Timoteo 4:2, Mateo 18:15. Entonces aquí da la idea de que algo ¿qué? Exhortar, por otra parte, es motivar a alguien a cambiar su comportamiento, implica animar a la persona a seguir un camino correcto, generando aliento para la construcción y el crecimiento. La diferencia básica es esta. La reprensión se enfoca en corregir un error o una falta, mientras que la exhortación se enfoca en motivar a alguien a que se autocorrija. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo incorrecto, si se me reprende, se me está advirtiendo, se me está amenazando, y mira, si no cambias te va a pasar esto y esto y esto, y recordemos que es bíblico, pero aquí la idea de Pablo es hacerme a mí tomar conciencia de cómo debo comportarme. No sé si captan la diferencia. Sí. Bueno, entonces aquí la idea es, mira, que yo mismo dentro de mi corazón, en mi relación con Dios, sepa qué es lo que Él quiere para mí y yo me autocorrija. Si no me autocorrijo por mí mismo, entonces sí pudiera entrar la cuestión de reprender, como le dijo el Señor Jesús para Él, a solas. Si no te hace caso, busca a 2 o 3. Y si tampoco le hace caso, busca a la iglesia. Pero entonces aquí se manifiestan 4 grupos de personas en estos 2 versículos. Los ancianos, los jóvenes varones, y en el versículo 2 habla de mujeres ancianas y mujeres jóvenes. Nos ponemos un momentico, sin profundizar mucho, pero sí en la situación de cada uno de ellos. Si nos encontramos con un anciano, no un anciano espiritualmente, sino un anciano de edad, ¿cómo pudiéramos exhortar a un anciano? Supuestamente él ya sabe todas las cosas. Es muy difícil. ¿Mm? Es bien difícil eso. ¿Por qué? Me pasa con mi mamá. Ajá. Okay. Es bastante Porque ya difícil. tienen conductas aprendidas. Sí, y no hay manera, o sea, a pesar de que tú le razonas y todo, y es como si tuvieran los oídos sordos, ¿no? Sí. Sobre todo al anciano es bien difícil reprenderlo en amor, digo yo, ¿no? Porque Ajá. a veces tú le dices, bueno, mamá, esto no es así, así. Y la verdad es que a veces me quedo callada y digo, me acuerdo del versículo de Santiago de la lengua y me quedo callada. Muy sabiamente. Porque Imagínate, yo tengo a mamá y a papá. Imagínate. Ay, ay, ay. 80 y 85. Bueno, yo tengo la mía de 95 y le dice ahorita una cosa y dentro de un ratico ni se acuerda que le dijiste eso. sí. Tiene que ser puro amor. Sí. Pero como el papá está... ¿Aló? No te oí yo, no te oí yo. ¿Qué digo yo? Y ahora sí, porque los papás no están en la reunión, pero yo no puedo decir nada. ¿Viste, papi? Estamos. Ah, bueno. Bueno, tomo lo mío No, como pero- anciano, ¿no? Pero tiene que exhortarme a ver qué cambio de mí y para que yo tome conciencia de mis cambios, ¿no? Pero fíjate que están también los jóvenes. A ellos también hay que Sí. exhortarlos. No por ser viejos, sino quizá el joven, a él se le puede llamar. De hecho, Timoteo era una persona joven. Ujú. No desprecia el joven, ¿no? Que no te dejes despreciar por ser joven, ¿recuerdan? Sí. Sí. Entonces el joven también debe, preferiblemente antes de reprenderle, exhortarle, para que él de su propia
internalidad, cambie el comportamiento o refuerce comportamientos que tiene positivos y aparte con comportamientos indeseados que pueden estar dentro de él, de manera de exhortarle para que él lo haga por sí mismo. Bueno, y a la jovencita, Ya son más a cabeza dura que los viejitos. bueno, aquí la idea es buscar la vía de la razón para que obedezcamos al Señor, tomando conciencia de qué es lo que Dios quiere y que nos conviene a nosotros comportarnos como Él quiere, sin llegar a la amenaza, que esa amenaza llega es cuando la persona de verdad no quiere obedecer al Señor. Y hay que decírselo, por ejemplo, un gobernante político, mira, te exhorto a que administres bien los tesoros del recursos. Estado. Sí. Entonces, si no lo haces, te advierto que Dios te va a pedir cuenta por esto y te va a juzgar. ¿Ven la diferencia más o menos? Ajá. Ahora, es interesante notar esto, y ya lo vamos a ver a lo largo del estudio, que este pasaje y todos los que estamos haciendo son en el contexto de una iglesia local. Aquí está hablando a los hermanos, a ancianos hermanos en la iglesia. Somos una familia como iglesia local, y entonces todo este cúmulo de experiencia, de conflicto, de dificultades, debemos verlo en el contexto de una iglesia local, donde convivamos día a día, semana a semana, y se resalta esto. Hemos estado buscando aplicaciones ya, que si mi mamá, que si mi papá, etcétera, y es válido, ¿no? Por supuesto que es válido, pero fundamentalmente esto se debe entender en el contexto de una iglesia local, bueno, también familiar. Por supuesto que si esto no tiene aplicación práctica, la diferencia sería que si un anciano no tiene al Señor ni tiene la Biblia como parámetro, como termómetro, a él le va a ser más difícil, ¿no? En cambio, en el contexto de la iglesia, un anciano que esté allí, o cualquiera de estos grupos de jóvenes, de personas que están acá, ellos sí tienen la Biblia como parámetro y saben que ese es nuestro árbitro. Así debe ser. Muy bien. ¿Algún aporte acá? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Me llama la atención un poco que al enfocarlo a nivel de iglesia es importante que seamos lo suficientemente cercanos como para poder tener esa atribución de exhortar o de reprender a los miembros. Que yo veo que muchas veces en las iglesias es difícil que las personas adquieran ese nivel de, digamos, de confianza como para hacerlo. Ajá. Y que, bueno, eso, intentar tener ese acercamiento como Pablo en principio establecía debía ser la iglesia. Y como Jesús mismo dio el ejemplo que cómo deberíamos nosotros comportarnos con los demás, con los hermanos. Bueno, fíjese que hay un proverbio, recuerdo, no recuerdo dónde está, dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Sí. Entonces a veces vemos el error de un hermano, entonces pecamos de lisonjeros, o sea, le aplaudimos su error por no entrar en conflicto, entonces ese es el amor oculto, pero un cristiano que ame a Dios aprecia más una reprensión, quizá él no sepa que está haciendo algo malo, o quizás sí, pero que alguien te diga y te señale, mira, esto no lo estás haciendo bien, y esté argumentado con la palabra de Dios, debería ser más aceptado, mejor aceptado que la lisonja. La lisonja es aplaudir cualquier error para no entrar en conflicto. Cuando se habla de lisonjero es eso, ¿no? Pero no es fácil. Bueno, aquí se lo está recomendando a nada más y nada menos a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un pastor de la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Sí. Entonces, él en su pastoral, vean lo difícil que era hacer esto, ¿no? Tenía estos grupos de personas heterogéneos, hombres y mujeres de diferentes edades, y cómo tratarla, ¿no? A cada uno de estos grupos de personas que estaban allí. Bueno, ahora había un problema allí en el texto, y lo vamos a ver. Pablo habla de viudas verdaderas y viudas falsas. Vamos a tratar de
precisar qué es esto. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Es que acaso pueden haber viudas falsas? Primero, ¿qué es una viuda? Bueno, personas que Una perdieron. mujer que perdió a su esposo. Ajá. Yo creo que las viudas verdaderas podría ser como en un pasaje está, son esas personas que no tienen quien nos ayude, por ejemplo, tienen un hijo, la que se no, son mayores de edad, que no pueden trabajar, que no pueden valerse por sí mismas. Creo que en algún pasaje en uno de los evangelios está algo así he leído, ¿no? Muy bien. Ya vamos a ver eso, sí. Pero inicialmente el término de la palabra es que Desamparadas, una están mujer desamparadas. está desamparada, sí. Entonces ya vamos a ver más adelante vamos a ver cómo ayudar a las viudas verdaderas. Ya vamos a verlo, ¿no? Pero inicialmente entonces una viuda es una mujer que llegó a cierta etapa de su vida donde estuvo casada y se le murió el esposo y quedó viuda. Pero entonces hay unas que después de haber vivido esa experiencia, en verdad son viudas y otras que no. Y eso lo vamos a revisar en el texto porque el texto nos obliga a revisar esta situación. Cuando una mujer es verdadera viuda y cuando no. Y aquí define más o menos cuál es una verdadera viuda. Versículo 5. ¿Qué dice? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Dice cómo comienza, la que en verdad es viuda. Bueno, y aquí ya ha quedado sola. No tiene hijo, no tiene nieto. Puede que tenga hijo y puede que tenga nieto, porque más adelante el texto nos dice que sí. Pero recuerda que el concepto que él de no es bueno que el hombre esté solo, también a la mujer se le cumple. Ha quedado sola de una pareja que le acompañe desde el punto de vista integral, como hermana, como sexualmente, todo lo que implica la vida de una pareja en el contexto matrimonial como tal. Un matrimonio puede ser familia aunque no tenga hijos, ¿cierto? Sí, señor. Lo que hace que la pareja sea pareja es la relación de amor entre ellos. Aunque no haya hijos, ya son una familia. Pero esta mujer espera en Dios. ¿Qué significará eso? Espera en Dios. Confía en el Es, Señor. es creyente. El verbo esperar. Esperanza, ¿Ah? esperanza, fe. Que se guarda para el Señor, ¿no? Esperanza, sí, esperanza. Fíjate que esta mujer, ¿sí? Esta Dígame. versión dice, voy a leer desde el 4, dice, si una viuda tiene hijos o nietos, primero ellos deben aprender a honrar a Dios manteniendo a su propia familia. Así estarán correspondiendo a los cuidados que les dieron sus padres y abuelos y eso le agrada a Dios. Si una viuda está sola y no tiene a nadie que la mantenga, ella pone su esperanza en Dios, orando día y noche y pidiendo su ayuda. Muy bien. Esa es la PDT, ¿cuál es la versión tuya? Muy bien. Tania, ¿cuál era? Estoy leyendo PDT, Palabra de Dios para Todos. Muy bien, Ahorita eso tengo viene- Reina Valera y PDT aquí a mis manos. Muy bien, muy bien. Entonces, imaginemos, pues, ahora el caso de Angie, que aunque más adelante vamos a ver que Angie, aunque es viuda, dice, ella espera en Dios, esa esperanza de que su esposo se le fue, tiene la esperanza de volverlo a ver algún día. ¿Pudiera hacer eso? Está sola. Murió su parejo y eso duele. Quizá ha habido una serie de proyectos de vida, una vida en común. Fíjate que esta mujer es una mujer de oración, diligente en oración, o sea que ella ama a Dios y ora. Supuestamente quizás en el tiempo que estuvo casada con su esposo, quizás no lo dice el texto, pero pudiéramos pensar que esto es un matrimonio de una iglesia local donde él también era creyente en Dios. Ahora ella al quedar sola, no queda tan sola porque está con Dios, ora, suplica, dice noche y día. Hay un ejemplo de una mujer así que está en Lucas 2, 36, 37, que es Ana. ¿Recuerdan? La viejita Ana,
No sé si alguien lo busca un momento, nada más para leerlo. Lucas 2, 36 y 37. Beatriz, ¿lo tiene? Sí. Lucas 2, 36 y 37 dice así. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Muy bien. De un ejemplo propio de una viuda, ¿no? Una mujer que perdió a su esposa. Ya vamos a ver más adelante. El texto es interesante, vamos a ir poco a poco. Ana es ejemplo de una viuda de verdad. Una viuda, ¿verdad? Sí. No, tuvo el privilegio de tener a Jesús siendo un bebecito. Bueno, y quizás nosotros buscando una aplicación no tengamos a Jesús en nuestra mano chiquitico, pero sí le podemos tener a él, y ella tuvo el honor, el premio, vamos a decirlo así, a su esfuerzo, como que espera en Dios. Dios se le mostró, en el caso de Ana, en sus súplicas, sus oraciones, el servicio que hacía, y tuvo la bendición de tener al Señor en sus manos. Bueno, nosotros también tenemos la bendición de tener al Señor, no en nuestras manos, pero sí en nuestro corazón, viviendo Él allí por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Correcto. Aleluya, aleluya. Muy bien, versículos 9 y 10. Fíjense cómo dice, se ha puesto en la lista. ¿Qué es eso de la lista? Este es Pablo diciéndole a Timoteo, se ha puesto en la lista solamente la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Me llamó la atención eso de la lista. ¿Qué hay lista en la iglesia? Debería haber Ahí Vamos dice, a- para las necesidades de los hermanos que uno se ¿pudiera ve. ser? Pero Muy ¿qué bien. tal esta profetisa Ana, cuando quedó viuda muy joven, muy joven? Ella no tenía, era menor de esa edad, de 60 años, y ella Ajá. viuda que no estaba en esa lista, porque no cumplía ese requisito de ser menor de 60 años, Muy siendo bien. una verdadera. Buena pregunta. ¿Y si tuviera 59? Está en la lista. Pues Pablo pone esa cifra allí, 60 años, pudiera ser más o menos simbólica, pero lo que decía hace rato, creo que Tania, una mujer que perdió la capacidad de trabajar, quizás por la edad. Recordemos que en ese tiempo, hoy en día una mujer de 60 años está fortalecida, es fuerte, puede trabajar, pero en aquel entonces la esperanza de vida de las personas no era tan alta como hoy en día. Hoy en día en Japón, por ejemplo, la persona vive 85 años de edad como promedio. En Argentina cualquiera llega a 60 años. En Zaire la esperanza de vida son 37 años. País africano con enfermedades, hambruna, etcétera, ¿no? Pero Y él pone otra condición, que le sea fiel a su marido, que le haya sido fiel a su marido, otra pregunta aparte que de la edad. Aparte de la edad. Muy bien. Ahora, aquí dice que sea esposa de un solo marido en el momento en que muere, el esposo, porque puede que haya muerto el esposo, haya tenido dos esposos, muertos los dos. Murió uno, entonces después se volvió a casar, murió el otro. Aquí se refiere a que haya sido esposa de un solo marido en ese momento, o que no haya tenido más marido. Yo entiendo que haya sido esposa de un solo marido. A lo largo de su vida. Eso es lo que Sí, yo puedo yo entender también ahí. entiendo así. O sea que yo no voy a estar en la lista. Pues yo me divorcié. Esas son preguntas que tendríamos que hacerle a Pablo, ¿no? Cuando lleguemos allá. Sí, pero de repente yo quisiera pensar que ella, una mujer, pudiera haber vivido la experiencia de haber enviudado a los 35 años, se volvió a casar, volvió a enviudar ya a estas edades,
y ella puede estar ubicada en la lista esa lista que está allí. Que todavía no estamos bien claros en qué es eso de la lista. Sí, no sé. Recordemos, Pero dice un solo marido. Así como Ana, pues, que se quedó sola y se dedicó al templo. ahora, A pesar de que, ubiquémonos en una se iglesia, casó muy joven, muy por bien. lo que leí. Ubiquémonos en una iglesia local, imaginemos que estemos allí y allá hay una hermana de 74 años de edad, viuda, y no haya quien la ayude en la familia. Entonces, se casó 2 veces. ¿La sacamos de la lista? Hay una ética, yo personalmente veo una ética situacional allí, donde habría que revisar caso por caso la situación. Ahorita vamos a ver lo que es las viudas falsas Es que no hay imaginario, mira, en donde me congrego hay una señora mayor de, no sé, 80 y pico de años, anda con bastón y ella va a la congregación a las reuniones porque los hermanos la llevan. Todos sus hijos se fueron del país. En estos días se cayó y por supuesto lo que implica una caída para una persona de esa edad. Sí. Y los que viven cerca de su sector se están turnando para cuidarla porque sus hijos no han venido. Y es una realidad. Y así como ella, no sé cuántas más habrán aquí en Venezuela. Sí. Sus hijos se fueron y los dejaron solos. Bueno, Yo pienso eh, que aplicando es que en aquel tiempo era una situación y hoy día es otra. Como dices tú, Sara, si ha tenido 2 maridos, si con el primero, suponte, no tuvo hijos, se volvió a casar porque quedó muy joven, 30 y tantos años, se vuelve a casar, tampoco tiene hijos, yo creo que es una decisión de la iglesia. En mi iglesia nosotros damos 1 kilo de amor toda la semana, bueno, tratamos para ayudar a los que necesitan y ahí se tiene que meter viuda y una lista porque allá censaban, o sea, desde la antigüedad censan a la gente, me imagino que en la iglesia se tomaban ese trabajo de saber quiénes eran sus miembros y gente, de vamos conocer su a situación. saltar un momentico al versículo 16, de aquí mismo, que lo vamos a ver después un poquito, pero vamos un momentico allí ese versículo, esa parte donde dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, dice que las mantenga y no sea grabada la iglesia. Este detalle, no sea grabada la iglesia. Ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a adelantarnos un poquito de eso. ¿Qué significa eso? Que no sea grabada la iglesia. Dice, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad son viudas, para las que en verdad son viudas. No sea grabada la iglesia, quiere decir que no sea afectada la iglesia. Es Como de que no, grave. gravamen, pues, que tenga la iglesia que tomarse esa atribución. Fíjate que ahí da la idea de que la iglesia recoge ofrendas, ¿cierto? Esas ofrendas deben ser administradas. Entonces, ¿para qué? ¿Para el bolsillo del pastor? Eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Pero aquí da la idea de que las ofrendas con que los hermanos ofrendan, entonces de allí debe haber un presupuesto Un para fondo. ayudar a las viudas. Entonces, ahora, si una viuda dice en el versículo 16, tiene creyentes, dice que las mantenga, pero si no tiene cómo mantenerla, entonces la iglesia pareciera ser que tiene la obligación de tomar a esa señora y ayudarla, que no sea grabada la iglesia, de que no le recargue a la iglesia un gasto innecesario cuando hay quien pueda suplir ese gasto. ¿Para qué? Para que las que no tienen ese apoyo familiar puedan recibir esa ayuda. Claro. ¿A qué se refiere creyente? Cuando nombran si algún creyente tiene viudas, ¿cómo es eso? Y no entiendo un creyente que tenga viudas. Claro, en su familia, una En su tía, familia. una abuela, qué sé yo. Si en la familia hay alguien que es viuda y tiene la característica de esta, ¿no? Que es una persona que quedó sola, que es mayor, entonces no abandonarla, sino es la dinámica que Pablo aquí le está pidiendo a la iglesia. Y ya vamos a ver que es delicado esto, ¿no? Porque más adelante lo vamos a ver. Pero la idea es, mira, en la iglesia local somos una gran familia, ahí ofrendamos también, hay algunas hermanas que
quedaron solas, no hay familia en su casa, o puede que las haya, pero no la atiendan, como el caso de Tania, que los hijos se fueron para Estados Unidos y no hay quien la ayude, y se están turnando en la iglesia cómo ayudarla, quizás cómo bañarla, qué sé yo, pero también es Hacerle bueno, la comida, prepararle los alimentos. y comprárselos también, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora, es interesante lo de una lista que se hace allí. Eh, Sigo pensando que quisiera saber que me ayuden a entenderlo, la lista. ¿En la iglesia de ustedes hay lista? No que Yo yo como sepa. tal no la he visto, como Yo- tal no la he visto, pero sí sé que hay unos hermanos que son los de las finanzas que administran y escogen a quién le van a entregar las ofrendas que se dan todos los domingos. Sí, porque por ejemplo, creo que tú dijiste que se recogen 1 kilo de Sí, esto, aparte es 1 kilo de amor, que es algo de comida que se lleva. Ajá, una cesta de amor, lo llamamos aquí. La cesta Ajá. de amor. ¿Quién trae para la cesta de amor? Y en estos días tuvimos una muchacha que se vino de Ecuador con su hijo joven. La muchacha no llega, creo que ni a 30 años y se está congregando con nosotros. Y dentro de las personas que se encargan de la cesta de amor, se pensó en ella, pues. No es viuda, pero está sola, con su hijo de 2 o 3 añitos, no tiene trabajo. Entonces, se saca de esa cesta de amor para darle provisiones a ella. Fíjate. Entonces, es como una lista, pero que si esa lista requiere que agreguemos a alguien que no tiene las características, pues se suma. El amor obliga, ¿no? El amor obliga. Aunque no nos amore 60 años, pero ahí está la necesidad palpable y en un país donde está la situación que estamos viviendo. Y bueno, y en aquella época tampoco era cómodo, porque recuerdan que había persecución contra los cristianos. Yo digo que el amor nace, no obliga, José. El amor, eso nos lo pone el Señor, el poder como el hacer. Ahora, no deja de ser cierto que esto está aquí en la Escritura, y creemos que, aunque cueste un poquito buscar la aplicación correcta, no deja de ser revelación de Dios para la dinámica de una iglesia local. Entonces, en el versículo 10, cuando están estos requisitos que están acá y de repente llega una persona, una hermana, una iglesia que tiene 30 años de vida y ella es fundadora y qué sé yo, hay historia. Entonces viene una persona nueva y no hay para todas. ¿Qué hacer, no? Entonces aquí pareciera que hay cierta preferencia por aquella que ha estado en la iglesia, que se le conoce, que aquella que de repente llega de repente, no sé. No está fácil esto, ¿no? Pero si está aquí en la escritura, por algo es. Esto obliga a Timoteo como pastor y al equipo pastoral, los ancianos, con sus administradores, sus diáconos, a meterle lupa a la dinámica de cada hermano de la iglesia para ver cómo funciona la iglesia. No es nada más llegar y predicar así, sino conocer las ovejas. Esta oveja es esta oveja es aquella, está pasando con esto, no todas las ovejas son iguales. Vamos a hacer una lista, a ver, en esa lista, como decíamos hace rato, hay algunas que están necesitadas literalmente. Bueno, aquí Pablo habla de una edad. Nosotros tenemos la experiencia de situaciones extremas, de ayuda de dinero, por ejemplo, en caso de una enfermedad donde escapa en Venezuela y en cualquier parte del mundo, ¿no? Persona que no tiene la cantidad suficiente y es ayudada por ofrenda de los que pueden o de lo que se ofrenda a la iglesia y de ese pote tomaron dinero para algo. Quizá la lista pudiera ser que tenga que ver con esto, ¿no? Para ayudar un poco a esto, ¿no? Bueno, en el 10 ya habla de estos requisitos, que es una mujer que ha sido sierva de Dios, sirviendo a los hermanos, buenas obras, ha sido ejemplo como familia, ha criado hijos y nietos, vamos a meter los nietos ahí también, pero se ha practicado la hospitalidad, se ha abierto su casa, y en ese entonces era muy importante esto de la hospitalidad, porque había aquellas persecuciones, y los hermanos salían huyendo para salvar la vida. Recordemos Pablo cuando persiguió a la iglesia de Jerusalén, los hermanos se metía en las casas, dice,
jalaba por los pelos a mujeres, jóvenes, viejos, todo el mundo, y los que salieron huyendo, pues iban, como dice por ahí, con una mano adelante y otra atrás, Sí. sin nada. Entonces, cuando llegaban a un lugar, y eso era muy común en el Imperio Romano, porque los cristianos no adoraban al César, y para salvar la vida tenían que huir. Entonces, llegaban a ciertos sitios, y esa hospitalidad que se refiere aquí, quizás tiene que ver, pero ya vamos a ver más adelante que la viuda falsa se la pasa metida en las casas, ¿no? Pero aquí hay unas que abren las puertas para personas que en verdad lo necesiten por situaciones de necesidad. Y se ha lavado los pies a los santos, que da la misma idea de que, como hizo el Señor Jesús, ejemplos he dado para que se sirvan unos a otros. Se ha socorrido a los afligidos y se ha practicado toda buena obra. No quiero que profundicemos en esto, pero para que no quedarnos aquí tanto tiempo, pero cada palabra que está aquí es importante. Se encierra en una vida de servicio, una vida de entrega y de amor. Como muy bien lo digo Tania, el amor obliga a ser útiles. No, Juan dice, ¿cómo puedo decir que tengo amor si veo a mis hermanos desnudos y no le doy algo que... Bueno, Juan el Bautista decía que tenga 2 camisas de una que no tiene. Sí. Bueno, yo creo que más adelante vamos a ver otros detalles que nos va a complementar este texto. Pero sí es interesante que en la iglesia local, donde Dios nos tenga, debe haber un estudio pastoral de cada hermano. Yo escuché una vez que un buen pastor es aquel que estudia, conoce en cada hermano cuáles son sus necesidades y cuáles son sus potencialidades. En una persona de la iglesia, cuáles son sus dones, vamos a decirlo así. No para que él lo supla, sino para que él coordine el funcionamiento de la iglesia. De repente él no tiene cómo dar, porque alguien necesita esto, pero él sabe que fulano sí lo tiene y él coordina esta atención. O sea, un buen pastor debe conocer en línea general las necesidades de los pastores y las potencialidades, de los hermanos. Entonces, bueno, viuda falsa. Tenemos esa viuda ahí, jovencita, que no está nada mal. ¿Qué es una viuda falsa? Versículos 12 y 15. Ahí mismo está puesto en el PowerPoint. ¿Lo lee, Mari? ¿Aló? Estás en mute. Sí, es que mi teléfono los tiene a todos ustedes viéndolo y lo de la presentación. Ok, aquí voy. Dice viudas falsas, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cómo definir una viuda falsa? Según estos 2 versículos. En el 12. En el 12 dice, incurriendo así en condenación, porque dice, en el principio dice, pero las viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. O sea Eso que lo vamos a ver más adelantico, pero vamos primero a Quebrantan la fe, quebrantan la fe. exacto, quebrantando su fe. Muy bien. Ya vamos a ver después eso de que se quieren casar y lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero vamos a primero definir básicamente qué es una viuda falsa. El 12, quebranta esa fe. Ujú. ¿Qué es eso de quebrantar? La rompe. Que no la mantiene. No es fiel a la fe, ¿verdad? Sí. Sí. La tuvo, pero la quebrantó, la rompió. Esa es su primera fe, dice acá, ¿no? Es una mujer que estuvo casada. Recordemos que siempre una viuda per se estuvo casada y tenía una vida de fe en la iglesia, ¿no? Pero esta mujer, después que se murió su marido, ¿qué le pasó? Quebrantó la fe. ¿Y qué hizo entonces en el 15? Entonces, después que quebranta la fe, ¿qué hizo? Vive la vida loca. Que también lo dice el 6, José. Ajá. Cuando dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo
La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Muy bien. Es una consecuencia, ya lo vamos a ver, es una consecuencia de haber hecho lo que está en el 12 y el 15. Aquí está el 6, que viene más adelante, pero vamos primero definiendo la vida falsa y fundamentalmente es una mujer que se apartó de la fe. Estando, fue casada, quizás su esposo también lo fue, y la pregunta sería, ¿por qué? Yo quiero imaginármelo así, ¿no? Estando casadas en una familia cristiana, en la iglesia, que están allí, van los dos juntos a la iglesia con los muchachos, muere el esposo, ¿qué pasa allí? Que esta mujer, después que el esposo no está, ¿qué tipo de fe es esa que esta mujer tuvo, que al morir su esposo ya ella no la tiene? ¿Cierto? Ujú. Bueno, porque se apartan del Señor y se van en pos de Satanás. A vivir una vida que no. Ahí, o sea, la vida loca esa que dice ahí, dice Beatriz, Pablo la Bueno, dice, que se van en pos de Satanás, imagínate tú. sí. Hacen lo que no hacían antes cuando estaban casadas. Lucas 14, 26. Johan, Lucas 14, 26, por favor. Sí. Yo Por no si lo acaso, estoy. aquí está cayendo un aguacero terrible y la luz está parpadeando, así que si me desconecto me volvería a conectar. 14, 26. Ok. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser discípulo. Ujú. Muy bien. Entonces, fíjate los requisitos del Señor Jesucristo. O sea, si el amor que mi esposa tiene por el Señor, una vez que el esposo muere, por ejemplo, muero yo, entonces Sol, que ya tú la ves ahí devota y todo esto, pero digo yo y se aparta de la fe, entonces no se está cumpliendo eso que el Señor quiere, que no me ama a mí más que padre, madre, y mete la esposa o esposo, ¿no? Hijo, posesiones, etcétera. Entonces el Señor espera una entrega a él todo terreno. La pregunta sería, ¿tenemos esa entrega al Señor? ¿Tenemos ese amor por el Señor que aunque eh, pierda algunas cosas importantes, siga yo creyendo en Él? Pregunta de respuesta interna, ¿no? Ahora, una vez que esto ha pasado, que la persona, entonces vienen las consecuencias que son, bueno, se entrega a los placeres, dice en el versículo 11, impulsada por su deseo, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, ya vamos a ver un momentico esto de quieren casarse y lo vamos a ver en el contexto, ya lo vamos a ver. Se aprenden a ser ociosas, fíjate que pone viudas más jóvenes no admitas. Una mujer que de repente no admitirla ¿dónde? ¿En la lista? ¿En la iglesia? En la lista, ¿Ah? en la lista, ¿no? Puede ser en la lista de ayuda. Entonces una mujer que de repente está a un joven que pudiera trabajar, entonces si no consigue trabajo, como el caso de Tania, pues ahí son situaciones particulares que hay que analizar y revisar, ¿no? Pero si ella consigue trabajo, entonces eso le va a impedir que ande por allí, como dice el versículo 13. Aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa, chismeando, entremetida, esa palabra chisme y entremetida les gusta estar juntas esas dos palabras, ¿no? Se meten en los asuntos de otras personas y después van y echan el cuento a los demás, y hablando Y de el lo que no chisme, y debieran. el chisme no le agrada a Dios. El chisme no le da a Dios. Pero estas mujeres, como tan ociosas, se fastidian por la soledad, por no hacer nada. Algo tienen que hacer, no se van a quedar encerradas. Entonces optan por ir a visitar a los hermanos, quizá con la excusa de que están de visita, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ahí conocen las situaciones íntimas de la casa donde van, se meten en los problemas de una determinada pareja y salen chismeando, hablando de lo que no debieran. Bueno, es lo que dice, más o menos. No sé si yo estoy interpretando esto mal.
Ahora, lo de Mateo 24:38 que está allí, en cuanto a que quieren casarse, me llamó la atención porque la interpretación de eso es escatológico. El capítulo 24 de Mateo, donde, déjame leer un momentico aquí, Mateo 24, 38, dice como en los tiempos de Noé. Dice, porque en los días del diluvio, en los tiempos de Noé, y se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Nosotros sabemos que el contexto bíblico nos enseña, más lo vimos en Pablo cuando habla aquí en el capítulo 4, que los falsos maestros impedirán que la gente se case, ¿recuerdan? Se prohibirán casarse como señales de los últimos tiempos. Ahora aquí Pablo dice que quieren casarse, pero aquí la idea es que están ocupadas, según Mateo 24:38, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entro en el arca. O sea, son personas que no están pendientes de los tiempos que vivimos y andan negociando, haciendo aquello, sin tener en su mente la esperanza de la eternidad, de las cosas anunciadas que están por venir. Ahí la idea es esa. Al decir que quieren casarse, es que no incluyen en su mentalidad las cosas escatológicas que están anunciadas. Es lo que yo entiendo, ¿no? Porque el contexto me dice a mí que el matrimonio es bueno, y el mismo Pablo lo dice en el capítulo 4 de Timoteo, y se prohibirán casarse. ¿A quiénes? A los que apostastarán de la fe, espíritus engañadores, mentirosos, esos prohibirán casarse. Pero el contexto a mí me enseña, por eso que en la Biblia hay que interpretarla en el contexto. Si aquí dice una cosa, no quedarme con lo que dice, sino que dice toda la Biblia acerca de determinados puntos. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Porque más adelante lo vamos a ver, Pablo quiere que las viudas jóvenes se vuelvan a casar. Sí. Ya lo vamos a ver. Bueno, Pero que aquí, Pablo dice esto, que no es bueno Pablo- para el hombre que viva solo. Y eso, no, hombre en general, me imagino, hombre o mujer, pero, sí. pero si uno sabe y conoce la palabra, es verdad, es mejor estar solo para dedicarse a las cosas del Señor. Bien, ven el versículo 14, no está aquí, pero vean un momentico el versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. 14 de quién, de Timoteo. No, de aquí mismo, sí, de este capítulo mismo, que ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a echar una miradita a la primera parte. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Entonces, fíjate que aquí en el 11 dice, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Pero en el 14 le dice, quiero que las mujeres jóvenes se casen. ¿Para qué? Bueno, para que estando acompañadas, no estén solas, y sabemos pues que la idea de volverse a casar es con una pareja cristiana y estén enfocadas en la fe, la esperanza y en las cosas del Señor. Pero en esa lista, Pablo está pensando en las mujeres que verdaderamente son necesitadas, en las viudas verdaderas, que son personas mayores o que están sufriendo necesidades extremas. Entonces una mujer que de repente no tiene esas necesidades, entonces, ¿para qué disponer un dinero de la iglesia, de las ofrendas de los hermanos para ayudarla? Prácticamente, yo creo que lo que quiere decir eso, no sé si ustedes lo interpretan de otra manera. O el versículo. ¿Ah? Voy a repetir la pregunta. Pablo está interesado en ayudar a las mujeres viudas, verdaderamente viudas, y Pablo está hablando de unas viudas verdaderas, y las caracteriza como unas mujeres mayores que están necesitadas, que se quedaron solas. Entonces, las que son jóvenes, y él dice, el 16, quiero que se casen, aunque aquí dice que estas viudas que se quieren casar, dice que en el versículo 11, les caracteriza que están sin fe. Como el versículo 12 y 15, el 12 fundamentalmente, se quebrantan la fe, después que están sin la fe, entonces andan por allí, entregadas a los placeres, les gusta
la bebida. Mujeres, El hay mujeres chisme. que beben y bastante. Mujeres que beben más que un hombre. Entonces se entregan a este estándar de vida y de paso hay que pagarles, vamos a decirlo, no, la palabra pagar no es, hay que ofrendarles. ¿Para qué? Para que satisfagan sus placeres. Y como dice el 13, pues se ponen ociosas cuando dan lo que necesitan, entonces se ponen ociosas, lo que hacen es andar de casa en casa, claro, ahí complementa todo. Sí. Pues. Y porque es una responsabilidad de la iglesia administrar las ofrendas de los hermanos. Hay que ofrendar, o sea, y bueno, confiar en Dios de que los que están administrando el dinero lo hagan de manera correcta. Amén. Ahora, si lo hacen incorrectamente, bueno, y uno se da cuenta, ya uno debe revisar la ofrenda que está haciendo, ¿no? Pero el principio es, mira, estoy ofrendando porque Dios quiere que ofrende. El principio de que este dinero va para satisfacer las necesidades de los hermanos y las necesidades de la iglesia. Eso tiene que ver quizás con el pago de alquiler, el pago de luz, pago de agua y la ayuda que los hermanos necesiten. Reparar, pintar los bancos y la ayuda económica a los necesitados. Eso es importante. Fíjate, la iglesia primitiva se caracterizaba porque no había ningún necesitado entre ellos, porque dice, los que tenían una casa iban, lo vendían y la venta distribuían el dinero. Por ejemplo, en Hechos 6.1, Hechos 6.1, interesante ese versículo de la dinámica de la iglesia. Dice, en Hechos aquellos 6:1. días, ¿lo tiene, Beatriz? Dale, léelo. Yo Dale, estoy dale. anotando. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ven eso ustedes? Y esto generó un conflicto en la iglesia. Esto cambió la dinámica de la iglesia. Ahí se nombraron diáconos, 7 diáconos que se encargarán de suplir este problema que estaba aquí. ¿Y cuál era el conflicto? Bueno, que los cristianos griegos se dieron cuenta, mira, aquí vemos cristianos griegos y hay cristianos hebreos, judíos, y hay preferencia, hay preferencia, y hay un conflicto. Una pregunta, que solamente para entonces que en el contexto, en el tiempo que estás hablando, entiendo que la viuda era la familia, la casa, y el esposo era el que proveía en ese caso, no el que hacía el otro. Cuando se habla de viuda es una persona que pierde entonces la provisión, y por eso es que la iglesia la sustenta en el caso de que pierda la fe. Entonces, en este caso, ¿no? Ajá. Lo agregaría, o sea, si somos literales, es una esposa que es esposa, pero si lo trasladamos ahora, en este momento, en este instante, llámese una persona que se queda sin manos y no puedo trabajar, pues, entonces la iglesia le provee, no tiene que ser una mujer, ¿no? O sea, tiene que ser un... Sí, vamos a ver más adelante que es así. Y lo otro que yo agregaría es que ociosa, pero antes de ociosa yo llamaría necia, ¿no? Una persona que si esas cosas pasan, además el ejemplo que se dice la mujer que se pone a echar broma por ahí, ¿no? Pero si resulta que Dios envía a un hermano, un hombre cristiano, le dice, mira, yo soy así y lo mío es aquí en la iglesia, pero ella dice, no, yo quiero ir para allá, para que los muchachos esos que bailan allá, bueno, pues vaya para allá, pues tú quieres ir para allá, ver tú, pero ya hubo una provisión, entonces tú que eres necia, y que quieres ir para allá a echar vaina, ¿no? Entonces es otra cosa, ¿verdad? Sí. Nosotros los hombres obedecemos de una vez y nos vamos para la iglesia. Las mujeres no, van a rumbear, a echar broma todo el tiempo, siempre. Muy bien. Aquí lo fundamental que era una mujer que se apartó de la fe. Las consecuencias son todas las que estamos viendo en el versículo 6, 11 y 13. Fundamentalmente esto. Que quizás si ella
después de haber enviudado, no se aparta de la fe, hubiera sido una Ana, como la que leímos en Lucas 2, ¿no? Sí. Amando a su Señor, temiendo a su Señor. No se apartaba del templo, dice. Hija, esperando, fíjate, esperaba, esa palabra esperar es importante, ¿no? Esa palabra esperar en el contexto de un proceso evolutivo, biológico, que vivimos los seres humanos, que envejecemos, esa esperanza incluye lo escatológico, o sea, me estoy poniendo viejo, cada vez más viejo, cada vez más incapaz de hacer cosas, pero yo estoy esperando y en esa espera yo me enamoro de mi Señor y oro por los hermanos. ¿Tendrá algún valor la oración por los hermanos en una iglesia? Siempre. Santo Dios, siempre. ¿Ah? Claro, es la columna vertebral. Okay, muy bien. Entonces, estas personas ahí, mira, estoy imposibilitada de hacer estas cosas, pero yo estoy orando por el pastor, estoy orando por los hermanos, estoy orando por los niños, por los jóvenes, y lo está haciendo. Y esa oración está llegando a Dios. Entonces, De hecho, en Ana dice que era ayuno y oración, la que leímos en Lucas. Era ayuno y oración. Exactamente. Bueno, aquí lo importante es que pareciera que Pablo está enseñando que no seamos tan ingenuos, la iglesia como tal, en general, para creer cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando Pablo conceptúa, especifica funciones, situaciones, es porque por algo lo hace. Es Dios, recordemos que aquí está el Espíritu Santo enseñando a la iglesia local cómo debe ser su comportamiento y especifica este detalle tan importante como es el mundo de las viudas, la ancianidad, lo andragógico. Eso, aquí todo esto está involucrado, ¿no? Lo andragógico, el estudio de la vejez, qué pasa con una persona mayor, si es viuda, si es casada, existe aquello del nido vacío, eso está escrito allí. Pareja que viven tal cantidad de tiempo y tarde o temprano viene el nido vacío, no sabemos cuándo va a llegar, y bueno, cómo confrontar esto, etcétera. Bueno, seguimos. Claro. Muy bien. ¿Cómo ayudar a las viudas? Aquí el pasaje especifica también cómo ayudar a las viudas. Versículo 16, que si algún creyente o alguna creyente, fíjate, hombre o mujer, tiene viudas en su familia, aquí está hablando de la familia, dice que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que son viudas en verdad. Ahí en verbo dice que las mantengan. Sí, habla de las que están desamparadas, pues. Están desamparadas. Que las ofrendas que se reciban, pues sean para aquellas que están prácticamente solas. Porque las que son viudas y tienen hijos y tienen familia, bueno, encárguense de ellas. Como que no darle esa carga a la iglesia. Muy bien. Tenemos el caso de María Virginia. María Virginia está de guardia cuidando a su mamá. La mamá tiene 90 y tantos años. Entonces, vamos a mandar a trabajar a Virginia. No, salir hay que Virginia por ahí. cuidarlo. ¿Qué puede hacer Virginia? Si ella está para que la bañen, para que... Sí, María. señor. Así es. Ahora, si en la familia de María Virginia, ¿no? Aquí especifica que son creyentes, más que nada. Vamos a ver esto que es muy importante, porque está hablando del creyente, hablando de una persona que cree en Cristo, hombre o mujer. Si en su casa hay viuda, que la mantenga, por supuesto. Es tácito saber que tiene la manera de cómo hacerlo. Es importante, ese oro que la mantenga allí. Y no sea grabada la iglesia, porque la iglesia debe estar pendiente De los más necesitados. viudas que están necesitadas para ayudar a ese grupo. Claro. Si la familia tiene bienes o tiene quienes, bueno, se tiene que cargar la familia. De repente está Elma que está en Italia, y está Cheo que está por allá, y todos suman, aportan para la causa. Así es. Entonces es importante, ¿no? Es importante.
sea, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es interesante esto de Pablo aquí, y debe ser así. O sea, de las ofrendas que hay, vamos a ver quién Y verdaderamente entonces ahí se ve como que se refleja una lista. Quiénes sí, quiénes no. Claro. Está la lista. Ahí está la lista. Mira, esta tiene hijos, los hijos tan jóvenes, son profesionales, están aquí con ella. Muy bien. Esta otra. El versículo 4 ya lo leímos por allá, pero vamos a verlo aquí porque todos los versículos de este texto que me toca a mí hoy, del 1 al 16 están todos aquí. Dice, pero si alguna viuda, vean esto, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Aquí se amplía el concepto de viuda, como decía Johan hace rato, incluyendo a los padres, porque esto es lo bueno y agradable. Amén. Entonces, estas viudas, y aquí amplía el compás Pablo al hablar de los padres, que cumplen con los requisitos de ser mayores, etcétera, ¿no? Entonces, Ya están jubilados. están jubilados y no hacen más nada porque no pueden hacerlo, están enfermos. Sí. Y Pepe con 72 años cayó enfermo. ¿Qué podía hacer Pepe? Mucho. ¿Qué podía hacer Pepe? ¿No? Y ese hombre trabajó hasta lo último. Pepe, Sí. Pepe estaba en Ecuador y disculpe que llegué estaba en tarde a la Ecuador, reunión. sí. Pepe era yo médico y nosotros, bueno, nos congregábamos en la iglesia virtual que está Beatriz, tú y yo. Nosotros sabemos que Pepe hasta hace un año, antes que cayera en esta crisis, es un hombre trabajador. ¿Cierto, Beatriz? Sí. Totalmente. Además, y a todos nosotros nos ayudaba. Desde A el punto todos. de vista era nuestro doctor, pues. Sí. Cada uno le molestaba y él con todo gusto nos decía cosas, ¿no? Pero cuando cae enfermo, en la situación que ya sabemos cómo estaba, ahí me había que ayudarlo, pues. Había que ayudarlo. Entonces, el orden es hijos y nietos, y menciona aquí. José, y más si los hijos son adolescentes, son pequeños, pues, porque si los hijos ya están independientes, quizás puedan sostener un poco más a los papás. Pero imagínate tú, el que tiene chamo chiquito, la iglesia tiene que ayudar. Por aquí Pablo, cuando habla de los padres, dice a recompensar a sus padres. Es como que esa palabra recompensar a su padre, ¿qué idea nos da? Es lo que nos dice el mandamiento. Dice que para que tengamos largura de día, ¿no? El mandamiento con promesa. Honrar a los padres, honrar padre y honrar al madre. padre y madre. Muy Bueno, bien. Yo creo que recompensar a los padres es por todo lo que ellos hicieron por nosotros, ¿no? Cuando claro, nosotros estábamos pequeños también, o sea, los papás son los que te guían, te orientan. Retribuir todo lo que ellos hicieron por nosotros. y es lo que Y hacemos, con mucho por lo amor, y menos con nosotros. mucho amor. Por lo menos nosotros los venezolanos que tenemos eso, porque no todas las culturas, en otras partes, bueno, aquí también hay esas casas para que tú lleves, pero la cuestión es la manutención de eso en las actuales condiciones. En Mateo 15, el Señor Jesús peleando con los fariseos, y los escribas y fariseos. Entonces, ellos estaban con sus costumbrismos del sábado, de lavarse las manos, todas estas cuestiones. Entonces, le preguntan, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Y viene Jesús y le dice, ¿y ustedes por qué rompen el mandamiento por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios lo que tengo, con que pudiera ayudarte. Es decir, son fanatismos religiosos que prefieren darle a otro antes que a satisfacer la necesidad, en este caso de los padres necesitados, de las viudas necesitadas. Y este era el argumento que estos fariseos tenían. Corbán, ¿recuerdan? Corbán. Yo lo que tengo es corbán, o sea, esto es para la iglesia.
Entonces aquí se torna un poco peligroso y algo muy común en los cristianos que generalmente andan por allí siendo luz en la calle y oscuridad en la casa. Esto es muy común y tú los ves que son personas así que son entregadas. Me están matando. Son personas entregadas, predicando y por allá y por aquí, y en la casa, oscuridad. Entonces aquí el llamado es, mira, se luz en tu casa. Se luz en tu casa. Entonces, versículo 8, y esto es terrible, este versículo, esto es extremo. ¿Cuán radical es esta afirmación de Pablo que está aquí? Versículo 8, pregunto. ¿Están allí? Sí, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. Este versículo es fuerte. Ahorita está María Virginia con su mamá. Entonces ella sale a predicar y la mamá sola ya. Y así, ahora para los suyos. Está hablando de su familia, ¿no? De mayormente para los de su casa. Y dice que es peor que un incrédulo. Imagínate tú. Peor que un incrédulo. Sí. Que puede ser peor que un incrédulo afuera. Claro. No, nada. Nada. Y es un cristiano, ¿no? Es un cristiano. Bueno. Y es mejor el incrédulo. Exactamente. Bueno, y aquí está hablando de cristianos, ¿no? Si alguno de la iglesia, algún cristiano, no provee para lo suyo. Aquí y estamos hablando de edades adultas, quizás sean personas que tengan Alzheimer, puede ser. Yo necesitamos un caso extremo así. Alzheimer, y una de estas condiciones de las edades adultas, por no hablar de demencia senil. Eso pasa. Personas que han perdido su capacidad de audición, etcétera, ¿no? Proveer para lo suyo y mayormente para su casa, está pendiente de esta gente. En esto la Iglesia Católica le da 3 patadas a la Iglesia Evangélica. La Iglesia Católica, con sus asilos que los mantienen, etcétera, es muy... quizá los adventistas también tienen esto, ¿no? Pero aquí lo importante es que el amor nos obligue por aquello, como dice, recompensar a sus padres. Si sus padres llegaron a una situación así, no solamente de dinero, ¿no? De servicio, de atención, de compañía, la simple compañía. Son personas, recuerden la palabra solas, se ha quedado sola. Vamos a acompañar a una persona mayor ahí que hasta le cuesta oír. Que por cierto le voy a hacer una cuñita a un programa de humor que está en Sábado Feliz, un programa colombiano. Te lo voy a recomendar así abiertamente. Se llama Los Viejitos Sordos. No, me encanta. Se lo recomiendo ampliamente. Está en YouTube. En YouTube consiguen todas sus sketches es humor, pero es espectacular. Bueno, recomendaciones a las viudas. Ya estamos por terminar. Aquí nos faltan 2 versículos y terminamos. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Me explican a alguien que me explique ese versículo? Y yo no lo entiendo. Cuando pierdas la provisión, si siendo genérico, busques provisión, básicamente, que no busques provisión, sí, que críen hijos es básicamente que cumplas tu función como persona en la iglesia. Pues tú eres tú mismo, ¿no? Y el adversario es el enemigo de que simplemente te lleve a hacer eso, que como dice la mente del enemigo es que insegura, se victimiza. Yo soy la víctima y me siento ayuda y resulta que cuando no, tú tienes fe porque tienes el que te acompaña hasta ahí. Entonces es lo que yo entendería que si te quedaste sin la provisión, pues tú mismo buscas otra provisión. Entonces me acuerdo que decía el amigo de mamá, que me quedé sin pierna, entonces voy a pedir
tú puedes machacar un ajo, lo metes en una bolsa y lo vas vendiendo en la calle, ¿no? Porque entonces tú buscas tu provisión, ¿no? Porque te casas otra vez y buscaste tú mismo. Tú puedes decirte un ejemplo drástico, ¿no? Que Muy tú bien. crees tu función en la iglesia y que gobiernes tu casa, que mantengas tu fe, mantengas tu orden, estoy bien vestidito aquí, me veo bien, pues dame la mano que si tengo trabajo, ¿no? No le dejas al adversario, no le dejas al diablo que pobrecito yo y voy a tomar a mí. Entonces, yo lo veo así. Muy bien. Bueno, Pablo quiere que las viudas jóvenes se den otra oportunidad. Ellas todavía están jóvenes y hay una dinámica familiar para ellas que pudiera ser es viable, ¿no? Como dice a los Corintios, con tal de que sean hermanos cristianos, ¿sí? Cuando está hablando del nuevo matrimonio, creo que específicamente habla de las viudas. 1 Corintios 7, a ver si lo consigo un momentito aquí. Quiero que a ver. Primera de Corintios Ya. 7, Aquí está, 1 Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Entonces, ese lapso de tiempo donde estuvo sola, esta palabra sola es importante, está en el Génesis. Aún antes de que entrara el pecado, ya Adán tenía el problema de soledad. No había entrado el pecado, dice, no es bueno que el hombre esté solo, y la mujer. Entonces, la soledad no es consecuencia del pecado, sino era un proceso que Dios estaba haciendo en la creación para resaltar la importancia de la familia y de la pareja. Eso es lo que claramente se ve. La soledad no vino como consecuencia de la desobediencia, sino era un proceso en el relato, en el segundo relato de la creación, que está claramente ahí, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, bueno, la mujer joven, es joven, tiene potencial de vida todavía, sexualidad, fuerza laboral, utilidad en la iglesia, críen hijos, gobiernen su casa y que no den. ¿Quién es el adversario? El diablo, Satanás. ¿No? Satanás. Satanás también está metido en la vida familiar, ¿no? Sí, señor. Donde echando broma que sé que cómo le encantan. Bueno, y con esto terminamos. Manda también estas cosas que- para que sean irreprensibles. ¿Alguien quería comentar algo del anterior? Bueno, yo siento que describimos a esas viudas muertas, Ajá, que no eran viudas, que andaban chismoseando, que andaban en los placeres, que andaban de casa en casa, como lo leímos. ajá. Y lo ideal es que si está joven se vuelva a casar, pues que se ocupe, que no sea ociosa como decía usted, que el ocio es lo que Como le decía Pablo. permite. Sí, exacto, como lo dice Pablo. Por eso considero yo que es mejor que vuelva otra vez casarse en el Señor, como dice, Sí, casarse en porque el lo Señor. aclara también, lo aclara. Bueno, y aquí el texto no lo dice, por aquí inclusive no habla de divorcio. Una mujer joven, un hombre joven no habla de esto, pero no sé hasta qué punto le corresponde un poquito esto, ¿no? De la oportunidad de darse una nueva vida, porque aún es joven, y con tal que sea en el Señor. Brevemente, cuando dice, le está diciendo a Timoteo, mande estas cosas. Fíjate, ¿cuáles son estas cosas? Todas las que estamos hablando. Tiene que ver con la familia, con las necesidades de los hermanos. Dice, para que sean irreprensibles, ¿no? Excelente, para sacarte 20. Muy bien. Voy a dejar de grabar, ¿eh?